estudiantes de quinto básico? Soy la profesora Valentina Vaso y a continuación les voy a explicar cómo deben realizar la guía número 10, que consiste en un repaso para la prueba de la unidad 2 de género lírico. ¿Sí? El objetivo de esta guía es analizar elementos del poema, estrofa, verso, rima y distinguir lenguaje figurado o connotativo del lenguaje literal. Bien, entonces acá yo le explico, ¿cierto?, que en la guía número 7 y número 8 tuvieron que identificar qué emociones se asociaban a los poemas que leyeron con el fin de identificarse con los sentimientos que se expresan a través de las palabras y analizar los elementos del poema. Ahora aplicarán lo aprendido en esta guía de repaso para la prueba que se realizará la semana del 3 de agosto vía formulario de Google, tal como se realizó la guía de la unidad 1, pero en este caso va a ser sobre la unidad 2 de género lírico. A continuación, te dejo 3 esquemas que resumen los contenidos para que puedas repasar. Además, en la parte 1 de esta guía encontrarás un crucigrama con los contenidos que vamos a trabajar y en la parte 2 deberás aplicar estos contenidos, ¿ok? Les recuerdo además visitar el canal de YouTube y revisar las clases de la guía 7 y 8, que aquí pueden hacer clic y los va a dirigir inmediatamente, ¿ya? Entonces acá brevemente, ustedes saben, pueden revisar la clase en donde explico en detención a qué se refieren estos contenidos. Ahí ustedes pueden repasar que el poema se constituye de estrofas y de versos, que los versos son las líneas, ¿cierto? Luego, en el esquema 2, los 3 tipos de rima que revisamos en la clase y que también están en la clase que les puse arriba de la guía 7 y 8, ¿ok? Y los tipos de lenguaje, que son el lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es el sentido literal y el connotativo es el sentido o lenguaje figurado, ¿ya? Bueno, en la parte 1 deben realizar el siguiente crucigrama de poemas, ¿ok? Ustedes saben, deben rellenar el crucigrama de manera vertical y horizontal. Acá yo les puse las claves, que estas son las palabras que deben estar acá adentro, y aquí les puse las definiciones de cada uno para que ustedes puedan ir leyendo e ir identificando a qué concepto se refiere, ¿ya? Luego, en la parte 2 deben aplicar estos conceptos, ¿ok? Y para esto les puse 2 actividades. La primera dice, actividad 1, lee el siguiente poema y enumera en él los versos y estrofas, ¿ok? Entonces acá ustedes deben, por ejemplo, poner que este es la estrofa 1, la estrofa 2, y ahí van haciéndolo con el resto, ¿sí? Y también enumerar del 1, por ejemplo, acá está el 1, 2, 3, 4 y sigan 5, ¿ok? Perdón, acá va un 5, ¿sí? 5, 6 y así hasta llegar al final, ¿ok? Luego distingue tipo de rima y explica de qué se trata el poema y qué sentimientos te transmite. Eso se hace acá abajo, ¿ok? Este poema aparece en la página 94 del libro de lenguaje y comunicación de quinto básico, ¿ya? Cantidad de versos, entonces ustedes ponen aquí totales, cantidad de estrofas totales, tipo de rima. Recuerden que los tipos de rima son estos 3: libre, blanca, consonante total o asonante o parcial. Esos son los tipos de rima, deben poner cuál y poner cómo, en cuál verso y estrofa se encuentra. Entonces ustedes pueden subrayar aquí, por ejemplo, si aquí en la primera subrayan el verso que está con rima 1 y en la otra el verso 2 y luego lo ponen acá cuál número era. ¿Ok? Ponen estrofa 1, verso 1 y 3 tienen rima, por ejemplo. ¿Ya? Luego acá deben escribirme, en su cuaderno obviamente deben hacer esta tablita y escribir de qué se trata el poema, cuál es el tema y cuál sentimiento se te transmite: alegría, pena, tristeza, nostalgia, rabia, ¿cierto? Indignación. Ahí hay hartos sentimientos que pueden poner, ¿sí? Y la actividad número 2 dice, explica el lenguaje figurado expresado en las siguientes frases. Acá está en el lenguaje figurado, deben explicarlo a ustedes el lenguaje literal. Dice la número 1, se hizo más alto de un día para otro. ¿Qué querrá decir de un día para otro? ¿A qué se referirá con esto? ¿Cierto? Porque es un poco una exageración, entonces ustedes deben explicar a qué se refiere con que se hizo más alto de un día para otro. ¿Podrá ser posible eso, que de un día para otro, o a qué se refiere con eso? Luego, echar una mano. ¿A qué se refiere esa frase, echar una mano? ¿Será realmente echar una mano? Luego, tener un corazón de oro. ¿Podrá ser esto posible? Deben explicarlo aquí.
en la tablita. ¿A qué se refiere con tener un corazón de oro? Si alguien le dice, usted tiene un corazón de oro, ¿qué querrá decir? Deben explicarlo con palabras en sentido literal o común. Y hay que ponerse las pilas. ¿Qué querrá decir eso con... ¿Qué querrá decir? Deben escribirlo acá. ¿Ok? Esto quiere decir... Ahí ustedes deben poner. Acá, miren, así. Esta frase quiere decir que. Y ahí lo copian en todas las frases. Que tanto. Y ahí ustedes explican por qué. Eso principalmente es el repaso para la prueba. Si ustedes realizan esta guía, realizan el crucigrama, es material suficiente para que estudien y además deben complementarlo mirando en YouTube, ¿cierto? La clase de la guía 7 y 8 o bien revisando las pautas de dichas guías que yo les subí a Classroom. Bien, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, ya saben, me escriben al correo bebaso@soceduc.cl de 8 a 17 horas. Ya y yo les voy a ayudar. Además, les recuerdo que nos reunimos este día martes en diferentes horarios que les publiqué en Classroom para revisar esta guía. Bien, eso sería la explicación. Saludos a todos y espero sus dudas.